Hoy pensé hablarles de la paciencia, esta virtud tan especial y tan importante para la vida cristiana y para la vida en general, ¿verdad? Podría darse un enfoque simplemente humano de la paciencia y un enfoque espiritual. Vamos a tener un poco de los dos, ¿verdad?, que nos va a dar el conjunto de lo que tenemos que lograr, ¿verdad? Por un lado está la paciencia interior y la paciencia exterior. La interior, como te darás cuenta, es la más importante, ¿verdad? Porque de ella se desprende después la paciencia exterior. Pero, de todas maneras, ambas son muy importantes, ¿verdad? ¿Se acuerdan que habíamos comentado el himno a la caridad, o de la caridad, de San Pablo, que decía: el amor es paciente, es servicial, el amor no tiene envidia, no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, y sigue, ¿verdad? Antes viene otra parte y sigue, ¿verdad? Me quedaba con el amor es paciente. O sea, es una característica, casi te diría, esencial del amor. Un gran sabio decía que la paciencia es la fortaleza del débil. La fortaleza del débil. Y la impaciencia es la debilidad del fuerte. Uno, cuando ve una persona que quizá habla fuerte, dice lo que piensa, dice lo que piensa de manera tajante o de manera con ira, piensa, bueno, tiene carácter, es una persona fuerte, y todo lo contrario, la persona que se deja llevar por la ira, por el enojo, por la rabia, no es una persona fuerte, sino débil, porque se deja llevar por esos sentimientos o esas emociones. Tiene mucho que ver con la fortaleza, la paciencia. Una persona fuerte es paciente. Y por eso es tan necesaria para el amor, porque el amor justamente es la permanente decisión, la permanente voluntad, la permanente fortaleza, en definitiva, ¿verdad?, de entregarse, de darse, de brindarse. Y por eso es tan importante alcanzar esta virtud. Proviene del latín, como casi todas las palabras nuestras, ¿verdad?, que significa saber sufrir. Saber sufrir. Como te decía, tiene muchas implicancias o muchas consecuencias, porque esta virtud tiene que ver con el saber sufrir por dentro y por fuera. Otra acepción o otra definición de la paciencia es el arte de saber esperar. El arte de saber esperar. ¿Y esperar qué? ¿Esperar a quién? Y vamos a ir viendo, ¿verdad? Un campo en el que se forja la paciencia de manera especial es el campo del dolor físico o moral. Ahí se nota si una persona es paciente o no lo es. También en la enfermedad, las contrariedades, las incomprensiones, las cosas que nos salen mal,
Esas son las contrariedades. Y aquí cabe una explicación que es el centro de por qué tenemos que ser pacientes o de por qué nos conviene ser pacientes. Y resulta que Cristo redimió el sufrimiento, redimió el dolor. Cristo, dice un autor, un escritor, dice, mató el sufrimiento, porque le dio vida. Bueno, es una contradicción, ¿verdad? Mató el sufrimiento y le dio un sentido, ¿verdad? Le dio un sentido que al final es vida. Y entonces, ¿cómo? Muriendo él en la cruz y dándole un valor redentor, de salvación. Por eso, nuestro dolor, lo que nos produce paciencia o lo que nos lleva a la paciencia, a ejercitar la paciencia, es algo que nos purifica o que nos lleva a corredimir con Cristo. Dijimos que Él redimió con el dolor y con el sufrimiento. Nosotras lo que hacemos es corredimir con Cristo, que es la salvación. Esto, profundizar en estas ideas llevaría toda una clase, ¿verdad? Pero la explicación actual es ver que la paciencia, estamos con la paciencia, Carmen, la paciencia ayuda nos lleva a redimir el dolor, a perfeccionar nuestra naturaleza humana. Decía San Pablo, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo por su iglesia. ¿Qué quiere decir eso? No es que le falte nada. Jesucristo sufrió en la cruz ya por todos los pecados del universo, de todas las personas que vendrán al mundo, desde el comienzo del mundo hasta el final del mundo, pero está la libertad humana. Esa posibilidad de decirle que no a Dios, esa posibilidad de no vivir como Él dejó establecido. Entonces ahí Jesucristo nos necesita para que nosotras le demos, le ofrezcamos ese dolor que nos produce lo que sea, ¿verdad? El dolor físico o moral, decíamos, que ahí entra todo. El dolor físico o moral, que en donde se forja nuestra paciencia, ¿verdad? Donde se hace nuestra paciencia. Y decíamos entonces que es el arte de saber esperar, el arte de saber esperar. Y el modo en que podemos servirnos del dolor, te decía, es para purificarnos o corredimir, ¿verdad? Purificarnos a nosotras mismas del pecado, purificarnos de nuestras limitaciones y ayudarle a Cristo a que esa fuerza suya, esa gracia suya, llegue a todos los cristianos. En primer lugar a nosotras mismas, a las personas que nos rodean, a las personas de nuestra familia y a todo el mundo. Se la tenemos que pedir a Dios. Es un fruto del Espíritu Santo, de la acción del Espíritu Santo en nuestras almas. Entonces el Espíritu Santo actúa en mi alma y me da la paciencia. Y se la tengo que pedir también, ¿verdad? Viene sola a través de la gracia, a través de los sacramentos, pero también se la puedo pedir.
porque también esa acción del Espíritu Santo exige un mínimo de paciencia, o sea, de valor humano, de paciencia como virtud humana, para asentarse en nuestra alma. Podemos también pensar que no nacemos pacientes. Ya el bebé, todas tienen experiencia, ¿verdad? Llora cuando quiere algo. Y cuanto más quiere, más llora, ¿verdad? Más patalea. Hasta que se da cuenta de que recibe, de que ya le van a dar eso que quiere, ¿verdad? Es que quiere comer, que quiere un juguete, que quiere lo que sea. Y el niño tiene que ser educado para ser paciente. Hay niños que son sumamente impacientes, ¿verdad? Y quieren ya lo que quieren, lo que necesitan, lo que les gusta. Y por eso tenemos que pedírsela a Dios. Hay una frase, ¿verdad?, que es del impaciente, pero dice: Señor, dame paciencia, pero la quiero ya, ¿verdad? O sea, al final es un impaciente, ¿verdad? Uno, de hecho, se la pedimos porque somos impacientes. Tener paciencia con Dios, ¿verdad? En el campo espiritual, la paciencia es indispensable para la oración, para hacer oración. Porque así como en la vida natural tenemos un modo de vivir cada vez más de esa manera, ¿verdad? Que es la eficiencia y la rapidez, ¿verdad? Todo tiene que ser rápido ya y eficiente, ¿verdad? Y Dios no entra en ese juego, en ese ruedo, ¿verdad? Sobre todo en la oración. Y mucha gente, por esa razón, deja de rezar. Dios no me escucha. Dios escucha siempre, siempre, siempre. Y el enemigo principal de esa oración impaciente, esa oración paciente, el enemigo principal es la inconstancia, ¿verdad? O sea, un día sí, un día no, una semana sí, una semana no, porque la relación con Dios es constante, tiene que ser constante. Dios nos espera con gran amor. Como leí hace poquito, un niño que estaba jugando con un celular, y Jesús, un dibujo de Jesús, ¿verdad?, estaba a su lado diciendo: ¿cuándo me vas a volver a hablar? Extraño tu voz, ¿no? Y eso es lo que pasa con el Señor. Nos ama tanto que quiere que le hablemos, quiere que le contemos nuestras cosas. Una persona me decía hace poco que ella sabe que Dios conoce todo lo que hizo, pero ella le quiere contar su modo de ver eso que pasó, ¿verdad? El modo suyo de ver, y eso sabía bien esa persona, que es lo que a Dios le interesa, ¿verdad? ¿Cómo lo veo yo? ¿Cómo lo sentí yo? Eso le gusta que le contemos. Y entonces esa rapidez y esa eficacia no se da de la manera humana en la oración. La vida de la gracia es un misterio, ¿verdad? Es un misterio cómo Dios actúa, cuándo Dios actúa y cómo Dios actúa. Decía San José María, decía: quiero lo que quieras, quiero como quieras, quiero cuando quieras, quiero hasta que quieras, le decía, ¿no? Como un acto de abandono y de amor, ¿verdad? En definitiva, un acto de paciencia. Entonces, en la vida espiritual hay una desproporción entre el esfuerzo que pongo y los resultados que obtengo. Entonces, cuando nosotros somos muy conscientes de que si hacemos tales cosas, conseguimos tal resultado, ¿verdad? Si hacemos, no
sé, si mezclamos cosas en la cocina y hacemos de una determinada manera, sale de tal manera, ¿verdad? O si matemáticas sumamos y multiplicamos y dividimos, sale un resultado, ¿verdad? En la vida espiritual no es así, ¿verdad? En la vida espiritual Dios tiene la última palabra. ¿Y por qué? Porque Dios sabe mucho más, sabe infinito, ¿verdad? Sabe infinito de lo que nosotras necesitamos y de cómo necesitamos, ¿verdad? Y a veces nosotras pensamos que lo sabemos todo, ¿verdad? Que Dios no va a saber más que yo, de lo que yo necesito, ¿verdad? Y sin embargo, Dios sabe todo. Dios sabe todo lo que necesito de aquí hasta mi muerte. Sabe toda la película. Y nosotras sabemos la escena de hoy, la escena del pasado y la escena de hoy, y nos imaginamos las escenas del futuro. Y Dios las ve todas, sin interferir, en nuestra libertad. Entonces, el arte de saber esperar. Se debe manifestar en cómo tratamos a las personas, la paciencia con las personas. ¿Por qué la humanidad está tan acelerada, tan distanciadas unas de otras, las personas, ¿verdad? O el trato con los de la tercera edad, los adultos mayores, ¿verdad? ¿Cómo cuesta? Porque tienen otro ritmo. Y solo el amor rompe esa distancia, ¿verdad? Porque esa diferencia de ritmo hace que haya impaciencia, que surja la impaciencia en el trato, que en definitiva es falta de amor. En la educación, saben mejor que yo lo necesaria que es la paciencia, ¿verdad? Y a veces las madres que tanto tienen que educar a sus hijos sufren de esto, ¿verdad? Porque les cuesta ser pacientes, porque en la educación la acción de educar tiene que ser porque busco el bien de ese niño, de ese hijo o de los profesores, las maestras, en la educación, ¿verdad? Busco el bien, no porque me molesta lo que hizo, no porque me enoja lo que hizo. Y normalmente, o puede pasar, que esa corrección en la educación se da porque me molesta en el momento que me molesta y de la manera más desabrida o desagradable, ¿verdad? Y entonces eso no es recibido con amor, ¿verdad? Porque no es dado con amor. Los pilares del amor son la bondad y la paciencia. La bondad y la paciencia. Y tenemos que ejercitarnos en ellos para mejorar nuestro amor. De esa manera, ejercitándonos en la paciencia, ejercitándonos en la bondad, que no es una virtud estática, ¿verdad? No es que ya conseguí determinado monto, determinada cantidad de bondad y con eso ya me quedo, ¿verdad? Sino que puedo ser más buena y por supuesto puedo ser más paciente. Decíamos que es un don y una tarea el amor, ¿verdad? Ahora podemos decir que también es un don, también es un sentimiento que es muy conocido, ¿verdad? La gente piensa incluso que es solo un sentimiento. Es un sentimiento, una tarea. ¿Y cómo se ama? ¿Cuándo se ama de verdad? Cuando no se espera nada a cambio. Muchas veces escucho decir, no es que yo espere que me haga un favor,
pero sí, quiero que me haga, ¿verdad? No es que yo, y en realidad esperamos la contrapartida o el agradecimiento, ¿verdad? Y el amor se manifiesta sin esperar nada a cambio. Por supuesto que esto estamos viendo la esencia más perfecta del amor, ¿verdad? Nosotros vamos de a poco acercándonos a esa perfección, con la ayuda de Dios. O sea, solas, desde luego, que no podemos nada, ¿verdad? Es para preocuparnos. Y dice, nada reporta tanta felicidad como hacer feliz al otro sin que siquiera se entere. Ese es un amor de verdad. Porque si no, le estamos sacando en cara. Mira, yo hice esto y vos qué hiciste. Por eso tenemos que cuidar lo que decimos, cuidar lo que hacemos, cuidar lo que pensamos, pensar con paciencia, hablar con paciencia y actuar con paciencia. Dice, la gente piensa que la paciencia es la capacidad de esperar los resultados, por ejemplo, ¿verdad? Y no es así. La paciencia es cómo nos comportamos mientras esperamos. No es cómo esperamos, sino no es la capacidad de esperar, porque la vida a veces nos hace esperar, ¿verdad? Y sin embargo es cómo espero en ese tiempo, ¿verdad? ¿Cómo espero? Y te decía lo del amor, ¿verdad? El amor es paciente, dice San Pablo en ese canto a la caridad, y esa canción que te pasé de Perales también, ¿verdad? Dice, el amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no busca, bueno, no me acuerdo exactamente las palabras que usa porque dice cosas distintas, pero paciente yo creo que dice, ¿verdad? Y quiero cerrar esto con una idea que el premio más grande de la paciencia, o sea, de ese ejercicio de paciencia, de ese, ¿cómo se diría? Ese tallarnos a nosotras mismas, ¿verdad? Así como se talla una obra de arte. El premio más grande es el amor duradero, el amor que no se acaba. Y eso no se consigue, eso no se consigue sin paciencia, no se consigue de un día para otro. Perdón. Y eso para el amor, ¿verdad? Y para la parte espiritual es no apartarse, la paciencia nos lleva a no apartarnos de la búsqueda del bien, que tenemos que estar constantemente buscando lo mejor, el bien, dentro de lo que hacemos. Y la paciencia nos lleva a no apartarnos de la búsqueda del bien por los obstáculos que encontramos. Una persona que no es paciente encuentra un obstáculo y ya lo deja y no alcanza ese bien, ¿verdad? Si es, en un trabajo, en las virtudes, en el trato con Dios, ¿verdad? Y Dios es la máxima gratuidad, ¿verdad? Decíamos, Dios nos da sin merecerlo, sin pago alguno, ¿verdad? Dios es el que nos da todo sin
necesidad de que nosotros incluso le agradezcamos, ¿verdad? Dios nos da lo que sea cuando Él quiere. Y la humildad, ¿verdad? La humildad, el amor, nos va a llevar a aceptar, ¿verdad? Esa desproporción que hay entre mi esfuerzo por rezar y lo que Dios hace. ¿Cuántas personas encontramos por ahí que se enojan con Dios? Se enojan con Dios porque no les dio lo que le habían pedido, o lo que le estaban pidiendo, o lo que le vienen pidiendo, ¿verdad? Y qué tontería, ¿verdad? Qué tontería enojarse con Dios. Pero tiene que ver con el desconocimiento de cómo actúa Dios, ¿verdad? Y la paciencia, entonces, en definitiva, significa tomar conciencia y aceptar con paz el hecho de tener que movernos en esa dinámica de Dios, en que suceden las cosas cuando Él quiere y como Él quiere. Hay una parte acá que te quería decir, que es aceptar la realidad. Esa es otro modo de lograr vivir la paciencia, aceptar la realidad. La paciencia es un acto de espera, porque se sabe y se acepta con paz la realidad tal como es. ¿Y qué realidad uno puede decir? ¿Verdad? En nuestro caso hay dos realidades. La primera es que Dios es esencialmente gratuidad y actúa cuando Él quiere. Su conducta es esencialmente desconcertante, ¿verdad? Desconcertante, no sabemos cómo va a actuar Dios. Y el segundo aspecto de la realidad es que la vida avanza lenta y evolutivamente. Va avanzando. Y nosotros tenemos que aceptar esa realidad y vivirla tal cual es, ¿no? Entonces, nos va a llevar a la felicidad y nos va a llevar a ese amor duradero que te decía, ¿verdad? Que es lo que nos importa, el amor duradero que crece, además, a Dios y a los demás. En ese los demás está tu esposo, tus hijos, tu familia, tus amigos y todas las personas, ¿verdad? No solamente tu entorno familiar, ¿verdad? Sino todas las personas. Entonces, el amor va a ir creciendo cada día más y eso es lo que nos importa. A eso estamos llamadas. Al amor, Dios nos hizo por amor y para amar, ¿verdad? Eso tenemos que tener muy presente y ejercitarnos continuamente. Entonces, en esta semana te invito a que te ejercites en la paciencia, ¿verdad? Que veas estos conceptos, que escuches estos conceptos, que los aprendas de alguna manera para poder ponerlos en práctica. Y eso.